están? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? día. Bienvenidos al pase. Carla, Ari, Hola, Franco, hola. Adrián. Buen día. Che, hoy Cristalina Georgieva va a tener no sé si iba a decir un gusto, pero sí, la posibilidad de acceder a algo a lo cual los argentinos todavía no pudimos acceder. ¿Qué es? Le va a conocer la voz a Nicolás Pose. Mira. Hoy se reúnen Luis Toto Caputo, de quien sí lamentablemente conocemos la voz, y Nicolás Pose, el mudo Pose, con el Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto si tan buena fue la reunión que tuvieron hace menos de 10 días y tan satisfactorio fue el acuerdo que alcanzaron de la forma que lo celebró Milei, porque se están juntando de nuevo. Evidentemente ahí están buscando un poco de financiación extra a lo que les dio el fondo, que era nada más que la plata que necesitan para pagar las cuotas de acá hasta abril. Habrá que ver si en Davos, donde Milei viajó, para mostrarle al mundo que la agenda socialista de los multimillonarios, esto dijo textual, en su escala en Frankfurt, que el foro de Davos tiene una agenda socialista y que él les va a hablar de los valores de la libertad. Mamadera. Mamadera. No. ¿Puedo recomendar Sí. un libro para empezar así tempranito? Sí, Me encanta, claro. sí. Hay un libro extraordinario que se llama Historia Natural de los Ricos, que está escrito por un investigador del National Geographic que habitualmente investiga Animales. grupos poblacionales de la fauna Sí. y toma a los ricos como una... Re interesa. Claro, toma a los ricos como una fauna. Entonces los distingue Sí. entre distintas razas, los ultra ricos, los mega ricos, y describe las discusiones entre sí, qué los motiva a partir de superar determinada cantidad de dinero, qué los motiva a alguien que supera los 10 millones, los 100 millones, los 1000 millones, los 10.000 millones, o sea, dónde encuentran su motivación, en general es en la competencia con el otro, hasta que ya no hay otro, que es lo que le pasa al top 3, a los que ya no tienen contra quién competir. Entonces compiten con la posteridad, cómo van a ser recordados. Bueno, un poco el epicentro de esa preocupación suele ser este tipo de clubes, donde muchos de estos 1000 millonarios que ya tienen todo resuelto, piensan en términos de posteridad. Después de hacer todo el daño que podían hacer, bueno, ¿cómo nos van a recordar? ¿Como esos canallas que fuimos o como los filántropos que pretendemos ser? ¿De cuánto es el libro? No, es un libro que tiene varias décadas. Claro, Creo que eso me parecía, porque los milmillonarios de hoy, el top 3 de hoy, ya no va contra la posteridad, va contra la finitud. Después de hacer mierda Bueno, el no, planeta, claro, están tratando de conquistar el espacio exterior para poder No, pero garantizarse. está contado en el libro, que la competencia es contra la mortalidad. O sea, lo que pasa es que se plantea la inmortalidad, una preocupación humana más filosófica. Claro, ahora que la física. ciencia permitió, digamos, que esa preocupación se vuelva un poco más tangible. Claro. Pero digo, ese cuando libro- Jeff Bezos viaja al espacio, cuando Elon Musk invierte en crear colonias en Marte, está haciendo eso, digamos. Está diciendo, bueno, terminemos de hacer mierda a la Tierra, total nosotros, los que tenemos mucha plata, podemos ir a seguir en otro lado. Sí. Bueno, hay una descripción muy cruda de lo que ocurre en estos clubes como el Foro de Davos. Y efectivamente, en estas reuniones, lo que se hace es una situación de besamanos, digamos, donde van los funcionarios electos por los pueblos a los cuales representan en estos ámbitos Ujú. y aquellos que en el mundo se los denomina inversores. Que en muchos casos, efectivamente, ponen una plata para llevarse multiplicado esa inversión, y en otros ni siquiera ponen plata, porque hace muchos años ya que se ha puesto de moda hacer negocios sin plata, que es un mecanismo que en la Argentina conocemos, ¿no? Desde los 90 para acá hay muchos ejemplos de empresarios que hacen negocios sin plata, con lo cual calificarlo de inversores es un exceso, porque no invierten. Inversores de la plata de otros, en todo caso. Pero ¿cómo se ha presentado Milei en el debate? Con dinero y sin dinero. Claro. Especialista en crecimiento económico con dinero y sin dinero. Claro, Sí. exactamente. Milei es un emergente de ese fenómeno. Bueno, ahí es muy interesante el momento en el que Milei va a exponer en Davos. Porque ayer se conoció la canasta básica en la Argentina, el costo de la canasta básica en la Argentina. Los alimentos, en muchos casos, se han vuelto prohibitivos. Ujú. Sí. Un Bueno, consumo prohibitivo. Ayer contaba 3 casos clave que son arroz,
fideos y azúcar. Entonces, alimentos básicos. Ujú. Arroz, fideos y azúcar. El arroz aumentó en un año 750%. Ujú. Y el azúcar y los fideos más de 400%, contra una inflación del 211. O sea, no se explica por la inflación, no se explica por el dólar, no se explica por la Es la emisión. acomodación de precios relativos, diría Milei. Claro. No, El porque sinceramiento. hay, perdón, ahora... Que ahora- no es sinceramiento, me parece. Ah, está claro Está, que pero no. está bien lo que vos decís, pero lo que le está planteando Ari es que acá no hay sinceridad, lo que hay es un abuso de posición Exacto. dominante. No, por eso, pues yo quiero, para meternos en esta discusión, yo creo que no, o por lo menos yo no tengo un discurso antiempresario. Yo no creo que el empresario sea, siguiendo el libro que dice, naturalmente malo. El empresario es un actor social, que lo hay, que tiene un rol social, que tiene una tarea, que sabe hacer algo que nosotros los trabajadores no. O sea, el rol empresario de gestión de una empresa, de crearla, de administrarla, de hacerla crecer, de tener una idea. Yo creo en ese personaje en este siglo y en esta forma de funcionamiento de la economía. Ahora, lo que tenemos es un grupo pequeño de empresarios que han dejado de ser ese actor social para transformarse en tipos que concentran una cantidad tan grande del mercado que son distorsivos para nuestra vida, que son distorsivos para la vida en comunidad. Y que para les su propia permite... existencia, ¿eh? Bueno, Ese ecosistema está muy amenazado. Ayer el presidente de la Cámara de Comercio de la Argentina, Griezmann creo que se llama de apellido. Griezmann, sí. Sí. Bueno, dijo, replicando a un ex ministro de Trabajo, que va a haber comercios y pequeñas empresas que van a desaparecer y que esto es sano claro. para la economía que viene. O sea, los propios integrantes de ese ecosistema, a la manera de un comportamiento natural, digamos, se amenazan entre sí. En general, el más grande, el más chico. Es que sufren mucho los Claro, chicos a los Es que grandes. ahí creo que hay un problema también. En el último medio siglo, a partir de, algunos dicen del 73 con la crisis del petróleo, otros dicen unos años más tarde con Thatcher y con Reagan, la caída del muro, pongamos donde quieran, pero a partir de fines de los 70 o de los 80 se inició un proceso de concentración de capital tan extraordinario e inédito en la historia que hace que hoy en día uno no pueda ponerle el mismo cartelito a los Elon Musk o a los Griezmann para venir acá, a los Roca, a los Elstein para venir al cuestión local, que a los empresarios que efectivamente arriesgan algo todos los días. Porque esta es gente que ya dejó de arriesgar hace mucho y que concentran por la concentración misma y que en esa concentración terminan desvirtuando el sistema para todos. Claro. De hecho, por eso yo hablo de que se está dejando atrás una etapa donde el sistema más extendido, por lo menos en Occidente, era la democracia, para entrar en un sistema plutocrático. Porque hoy en día una de esas personas influye más que el voto de millones. Ujú. Bueno, mira, un ejemplo, otra vez vuelvo a la canasta básica de ayer, no sé si tenemos la posibilidad de ver el cuadro, sino comento solamente un dato, que lo destaca Christian Buteler, que es un experto en inversiones financieras, que se mostró entusiasmado con el nuevo gobierno Sí. y rápidamente está observándole los pliegues. Porque no consiguió ningún... No creo, chavo. no, yo lo conozco a Buteler, me parece que sinceramente creyó que el país necesitaba un cambio muy drástico y que Milei podía hacerlo, y rápidamente está observándole los pliegues críticos de las decisiones que se van tomando. Y uno de esos pliegos críticos es que la ausencia del Estado, en un aspecto, por ejemplo, vinculado a los ingresos, como es el salario básico, ¿Mm? está otorgando, en términos estadísticos, pero lo más importante que lo estadístico, en la vida cotidiana, un escenario dramático. Mirá, una familia de 4 integrantes, según la canasta básica que difundió ayer el INDEC, necesitó en diciembre 495.798 pesos para no ser pobre. 500 lucas más alquiler. Esto no contempla el alquiler. Eso. Bueno, Son 800. vemos en pantalla el informe del INDEC, donde se hace justamente esta discriminación de la que hablaba recién Ari, donde se pueden visualizar aquellos que crecieron por encima incluso del promedio, por encima de la inflación, de manera abusiva, aprovechando posiciones dominantes, oligopólicas, aprovechando ya en diciembre, y lo venían haciendo de antes también, beneficios que el Estado le otorgaba, por ejemplo, a la exportación. El caso del arroz es un caso, ¿no? La apertura a la exportación de determinados productos compite contra
la posibilidad de compra de los salarios argentinos, que está cada vez más depreciado. Es lo que marca justamente Buteler en el análisis que hace de este informe. Dice, el salario mínimo de diciembre fue de 156.000 pesos. Si ambos padres trabajan con salario mínimo, que ojo que el salario mínimo ya dejó hace tiempo de ser un número estadístico marginal, ¿eh? Ya hace mucho tiempo que es, para muchas familias, el número de ingresos, porque está asociado a los ingresos por asignaciones, está asociado a los ingresos por potenciar trabajo, programas sociales. etcétera. O sea que ya no es un número marginal. Si los dos responsables económicos de una familia, de 4 integrantes, cobran un salario mínimo, cubrieron apenas el 63% de la canasta básica. Bueno, un dato. O sea que el fenómeno de los trabajadores pobres, muchos de los cuales votaron a Milei por ser justamente esa nueva condición social, trabajadores pobres, bajo el gobierno de Alberto Fernández, hoy están profundizando su crisis. En ese sentido, cobra importancia el dato que publica esta mañana Mariano Martín, de que como castigo por el paro del 24, el gobierno decidió postergar la convocatoria del Consejo del Salario Claro, Mínimo. Es decir, que no va a actualizar ese número por lo menos hasta febrero, por lo menos. Y El sumo Estado un se dato más a retira, esto. sí. Cuando vos ves cuánto aumentó esta canasta en un año, Ujú. ¿sí? La inflación fue del 211, ¿no? Sí. Con el subidón de diciembre fue 211. Ujú. La canasta básica alimentaria, que es la de los indigentes, o sea, comer, llegar a levantarte al otro día, aumentó 258%. Claro. O sea, 47 puntos arriba de la inflación promedio. Y la canasta básica total, que es la de pobreza, 225, o sea, 15 puntos arriba. O sea que es más caro ser pobre. ¿Por qué significa esto? Que en términos reales, a los pobres y a los indigentes les aumentan más las cosas. Exactamente. ¿Y por qué las decisiones del Estado son gravitantes para que esto ocurra? Porque si el Estado abre las exportaciones de carne, cosa que está previsto en el... ya me perdí, si en el DNU, en la ley o en ambas. En el DNU. En el DNU. El argentino, el consumidor argentino, no puede competir con lo que puede pagar un consumidor, ni europeo, naturalmente, ni un consumidor chino, que es la gran aspiradora de lo que tiene para ofrecer la Argentina al mundo, que tampoco es tanto. Lo que tiene la Argentina para ofrecer al mundo en general son commodities, materia prima energética y proteica. No mucho más. La Argentina no ofrece al mundo más cosas que eso. Entonces, si lo que tiene la Argentina para ofrecer al mundo es la desesperación por la incorporación de dólares a la economía para llegar a ese sueño húmedo de Milei de la dolarización, porque yo creo que no se baja de esa... No, está claro que no. Milei no se baja de esa idea. Y en pos de esa idea, lo primero que necesitas acumular dólares. Y para acumular dólares, remata todo lo que puede, incluido el estómago de las mayorías populares. Claro. Incluido el estómago, la capacidad de alimentarse de las mayorías populares. Es que pasa que ahí tenés que sumarle algo que creo que para nosotros es bastante complejo, que es un cambio de concepción de país, de sociedad, de política, porque Javier Milei no razona como podemos razonar nosotros, ni su plan incluye a los que nosotros podríamos incluir tranquilamente. Entonces, es muy crudo pensarlo de este lado, hay que ver qué corno es lo que se imagina el presidente en su cabeza, porque así como la caída de la producción y del laburo de la economía argentina es parte del plan, que haya personas que no lleguen a cubrir la canasta básica, que no puedan comer carne, que no puedan comer arroz, pareciera también ser parte de este plan. Los caídos, dijo Milei. Claro, pero no los quiere levantar. Como si fuera una guerra. No los va a intentar levantar en ningún momento. No los va a intentar curar, no los va a intentar llevar a un hospital, ni mucho menos. Son los que le ponen el cuerpo a la necesidad de dólares. Literal. Sí. O sea, ya no sé si es solo necesidad de dólares. Bueno, es que el objetivo del programa económico, el objetivo de Caputo es hacer negocios de corto plazo. No le están saliendo. Porque la verdad, la colocación del Bopreal fue un fracaso. En general. Repuntó un poco la semana pasada. Sí, porque ahí entraron manos amigas. Claro. Bueno, no, pero ahí así se hacen los negocios. Apalancadas, ¿eh? Así se hacen los negocios. Y bueno, muy apalancadas. Ahí en ese plan de generar dólares a costa del hambre de los argentinos, que es eso lo que va a pasar, está la posibilidad de exportar todo. ¿Qué puedes exportar? Todo.
¿Había que incrementar las exportaciones? Sí, de hecho el plan Massa o el plan del peronismo también incluía un incremento de exportaciones, pero no a costa de la comida de los argentinos. O sea, había una cuota local de carne, había una cuota local de harina, había una cuota local de azúcar Es y que había una cuota exportar local más no está mal. de hidrocarburos. El problema es exportar todo, no exportar más. Exacto. Ayer justo le preguntábamos a Oscar Sago, al titular del bloque de La Libertad Avanza, sobre esto. Le digo, él dice, bueno, ¿hubo un problema de abastecimiento de nafta? Sí, ¿se acuerdan que faltó nafta todo un fin de semana, qué sé yo? Entonces, lo vamos a solucionar. Le digo, perfecto, pero si van a exportar todos los hidrocarburos, va a faltar nafta acá. ¿Qué sentido tiene si es para eso? Y no hubo respuesta, porque no tiene sentido. No sabe, el único no contesta. sentido, bueno, no sabe, no contesta. El único sentido es esto, o sea, generar una dolarización a costa de, bueno, que no coman. Sí, pero, a ver, también me parece importante conceptualizar esa dolarización. No ponerla solamente como un capricho de Milei o de sus No, es sponsors. un objetivo político, digamos. Ayer comentamos durante el programa... Igual yo coincido, perdón, una cosita con Carla, Milei cree en esto. Sí, sí, sí. Milei está convencido de esto. No, Es pero- que y además, por eso Milei es un la cruzado. Milei tiene una mirada mística. Pero además por eso pero- les la dice- crisis no es también buscada justamente para allanar el camino para eso. Sí, además que- por eso les dice socialistas a los de Davos. Porque en Davos son el establishment, pero en el textito te dicen, bueno, la democracia, tiene que haber competencia. ¿Milei cree en los monopolios? Bueno, no cree en la competencia. Justamente ayer, en las vísperas de que comenzara el foro de Davos, como todos los años, se publicó el informe de Oxfam, que es la ONG internacional que más se está dedicando a seguir los temas de desigualdad. Lo comentamos ayer durante el programa porque el informe cayó medio a la hora que empezaba el programa y ahí medio al tuntún, traduciendo en vivo, comentábamos algunos datos. Pero básicamente toda la tesis en la que se basa ese informe y que da cuenta de este proceso de mega concentración de la economía, es que la concentración de la economía viene acompañada de una concentración de poder político que permite a su vez establecer desde la política nuevos mecanismos de concentración de la economía. Se empieza a retroalimentar esto. Y lo que yo comentaba ayer en el programa es que en el caso de Milei, en la Argentina de Milei, es un experimento de vanguardia de este proceso para empezar a institucionalizar todo lo que se dio de forma subterránea en los últimos años, mientras por arriba hablaban de democracia, mientras por arriba decían hay que cuidar el planeta, el cambio climático y demás. En la Argentina de Milei se saca todas las máscaras y toma la forma verdadera, que es la de un gobierno de los ricos para los ricos, sin disimular. Eso es el discurso de Milei contra el cambio climático, eso es gobernar por DNU, eso es el proyecto de ley hecho manuscrito prácticamente por los más ricos, por los más poderosos del país. Es decir, es un experimento de la plutocracia global para implementarse en la Argentina en un grado y en un nivel que todavía no se implementó en Claro. ningún otro lugar del mundo. Y me parece que es importante caracterizar eso, porque es entender contra qué estamos peleando, de qué clase de criatura tenemos enfrente, que no es... Primero aunque hay que se definir parezca en quiénes muchos- estamos de este lado también, ¿no? Bueno, Porque también. eso está bastante gaseoso, ¿eh? Bueno, Es una- también. Eso Pero, está pero bastante- leí la caracterizar nota bien... de Carla de hoy, por caracter- ejemplo, está muy gaseoso quienes están de un lado y del otro. Pero ¿eh? creo ¿Quiénes que están? Y porque están todos ofreciendo gobernabilidad. Ninguno Está está bien, del pero otro Adri, lado. me parece que parte Están de- todos del mismo. Parte de ese estado gaseoso es porque todavía hay una parte de la política argentina que no entiende que estamos en un proceso cualitativamente distinto, incluso al que se vivió con Mauricio Macri, incluso al que se vivió durante el gobierno de Macri. Entonces, hasta que no cuaje esa idea, mientras las decisiones se siguen tomando según parámetros viejos, es muy difícil pedirle a los actores que toman decisiones que tomen decisiones diferentes. Sí, yo creo que los Juegos del Hambre, las cosas se resumen al triunfo del más fuerte sobre el más débil. Y. Claro, y el- pero ¿qué y pasa el cuando el más fuerte problema- sí. alcanza una posición de fortaleza tal que la deja cristalizada, que va a ser siempre el más fuerte y el más débil va a ser siempre Pero el más eso débil y se... Eso y viene se- siendo así desde hace bastante tiempo. Lo que la Argentina tenía como distintivo respecto a otros procesos de acumulación de capital frente a mayorías pauperizadas fue el peronismo, que era un cortafuego, fue un cortafuego que generó una masa cultural, política y social de clase media Sí. con conciencia de sus necesidades, sus derechos. Sí, pero aún así Chile, que no tenía eso, posibilidades. no es Dubái.
No, Y por bueno, supuesto, porque- yo creo que el porque mundo al América que Latina- vamos, si seguimos sí. así, es un mundo que se va a parecer mucho más a los Emiratos Árabes o Arabia Saudita que a los países más desiguales de América Latina. Bueno, ahí yo Quizás con más violencia. me quedé sí, pensando en pero esto que la decía. estructura social. Sí, es verdad, me quedé pensando respecto entonces a qué uno puede esperar de aquellas posiciones dominantes en materia económica. Determinados empresarios son la cara de esas posiciones dominantes. Y después de los comportamientos naturales, vuelve a esta idea de la historia natural de los ricos que plantea este libro, del comportamiento natural de aquellas personas que están para acumular ganancias si nadie las controla. Claro, bueno, ese Bueno, es el tema. ese es- Y Porque ahí está ahí el yo creo Estado. que hay un comportamiento que tiene que ver con la disciplina, con la actividad. No tiene que ver con la escala. Tiene que ver con la actividad, con las posibilidades y con el estómago eventualmente. Mirá, hay una empresa que nos cae, creo que todos los que estamos acá, relativamente bien, que es Toyota. Porque respeta más o menos las condiciones laborales, ¿no? Bueno, es el gran benefactor hoy del plan Bopreal, porque fue el que le dio la inyección, justamente recién Nico decía, tuvo un empujoncito el Bopreal después de haber tenido un fracaso inicial y se lo dio Toyota. Tiene sus razones para participar de ese negocio que ofrece Caputo, porque es una actividad que está integrada con otros países, particularmente con Brasil. La deuda que tienen estas empresas, sobre todo las automotrices, es una deuda tangible, verificable y que les trae dificultades operativas. O sea que tiene razones financieras de la empresa para darle este empujoncito al plan Caputo. Pero además tiene también una historia, como tienen las automotrices en todos lados en general, de una relación de toma y daca con los estados. Los estados en general favorecen este tipo de industria porque son dadores intensivos de mano de obra y aparte de trabajo de calidad. Entonces, una discusión que no se dio durante la campaña y que Milei aprovechó muy bien con eslogans y que lo sigue haciendo a través de su política de redes sociales, es que esa relación de los estados con determinadas empresas estratégicas es una relación perniciosa, nociva, tóxica, mala, necesariamente prebendaria, porque en muchos casos lo es, porque es la forma de relacionamiento que se ha encontrado entre Estado y empresas, la prebenda, pero lo cierto es que eso ha permitido que muchas personas tengan trabajo decente en la Argentina. Entonces, como ese debate en general es difícil de dar porque tenés que entrar en el gris, y Milei trabaja muy bien sobre lo meridiano, con la lógica de Twitter. Ayer tuvo una jornada de furia tuitera Sí, sí, propia no, de alguien que está dispuesto a gobernar con esa lógica. sí. Igual para mí, con lo meridiano, bueno. es importante esto que decía Nico de no dejarse correr por la agenda que te imponen y plantear cuáles son las cuestiones que están en juego. Por ejemplo, el rol del Estado. Es el otro, o sea, vuelvo al informe de Oxfam. ¿Qué dice el informe? Que una de las cosas por las cuales los ricos se vuelven súper ricos es porque no pagan impuestos, ¿no? Claro. Y eso es, por un lado, porque tienen una tecnología contable que les permite eso, y por el otro, porque al no pagar impuestos desfinancian a los estados y los estados se quedan sin capacidad de gestión buena, ¿sí? O sea, sin capacidad de gestionar bien la educación, de gestionar bien la salud, de gestionar bien los servicios públicos, y sobre todo los estados se quedan sin capacidad de control. Porque cuando vos vacías financieramente al Estado, el Estado deja de poder controlar. Sí. Perdón, pero además el informe es interesante porque da un paso más allá. Dice, desfinancian a los estados y los estados cuando dejan de poder hacerse cargo de los servicios públicos, ¿qué hacen? Los terciarizan Los en esas privatizan. mismas empresas que los desfinanciaron. Claro. Con lo cual se terminan transformando esos servicios públicos en servicios privados y solamente para aquellos que pueden pagarlos. Sí. Y después hay estados que no son comunistas que toman nota de esto. El año pasado comenzó un juicio histórico en Estados Unidos que inició el gobierno de Estados Unidos contra Google. Y es un juicio donde el gobierno de Estados Unidos acusa a Google de monopólico y de haber puesto mucha guita para que todos nuestros teléfonos no podamos elegir qué buscador tener, no podamos elegir qué sistema operativo, porque Google le pagó a todas las empresas para que nosotros estemos obligados a usarlo. Recién empieza el juicio, pero... ¿Cuánto hay de
falsa impudicia en ese tipo de acciones. Yo estaba viendo la película de Scorsese, ¿no? ¿Cuál de todas? La última. Ah. Killers ¿Qué? of the Flower Moon. No la Claro, vi. que ¿Dónde está? básicamente trata sobre la expoliación de los sectores acomodados de Estados Unidos a las comunidades indígenas que descubrieron petróleo en su territorio Ah, y cómo fueron expoliados. De una Sí. manera brutal, criminal. No spoileo nada, digamos, porque básicamente eso se establece en los primeros 10 minutos de la película y dura 3 horas y media, así que hay mucho para ver. Sí, sí. Pero ¿cómo tenés tiempo para ver eso? Porque estuve de paréntesis? vacaciones. Ah, ok. Perfecto. aproveché. Bueno, cuestión que en esa película se cuenta el American Way of Life, o mejor of business, digamos, la manera de hacer negocios promedio que tuvo Estados Unidos a lo largo de su historia. Después yo creo que limpia culpas con este tipo de acciones, lo mismo que en su momento se pusieron de moda las acciones contra las tabacaleras y demás, que no están mal, no digo que esté mal, está bien, o no sé, cuando a Microsoft se la obligó. El ejemplo anterior de lo de Google es el de Microsoft, que en el año 98 el gobierno estadounidense le dijo, tenés un monopolio, desarmalo. Igual yo ahí le sumo, que creo No digo que que es esté mal, la cuota digo- de complicación, porque yo coincido y me parece que esa es parte de la estrategia, que hay actores de la vida política argentina que tienen que marcar una posición y hoy pareciera ser la estrategia de Unión por la Patria. Nosotros no ponemos palos en la rueda, o sea, nosotros vamos a estar para debatir, ¿no sé? Pero vamos a marcar siempre nuestra disidencia y una posición alternativa. Y está bien que así sea, porque la dirigencia política está para eso, básicamente. Los medios de comunicación está bien que también planteen determinadas cuestiones. Ahora, todo eso que advertimos del rol del Estado, cómo podía desaparecer y cuáles eran las consecuencias, lo hicimos durante la campaña. Y Javier Milei llega a la presidencia de la Nación despotricando contra el Estado, contra la clase política. Entonces, sin quitar el hecho de que por una cuestión de responsabilidad histórica hay sectores que tienen que marcar y sentar una posición y seguir diciendo que la desaparición del Estado es completamente perjudicial, ¿en qué momento eso tiene un correlato efectivo en determinados sectores de la sociedad que no les interesa? De hecho, votaron la eliminación del Estado. Totalmente. Y ayer Adorni aprovechó una circunstancia trágica que fue el asesinato violento de 5 personas Sí. en una tosquera en González Catán para abonar esto que vos mencionás. O sea, para abonar Cuando es la todo idea lo de que el contrario. Estado es inútil. Y en realidad es todo lo contrario. Ahí el Claro. problema es la ausencia del Estado. Y acá también para Digo, el juntar- carancheo que forma para parte juntar también de una puntos. política Sí, claramente. pública narrativa de la derecha. Absolutamente. ¿no? Para juntar puntos y ver la figura, ¿no? Como hacíamos cuando éramos chicos, que estaba, viste, y unías los puntos y se iba viendo una figura. Donde no hay Estado, pisan fuerte las corporaciones. Y esas corporaciones pueden ser corporaciones formales, internacionales como Google, como Amazon, como las grandes farmacéuticas y demás, corporaciones formales nacionales como Ornequian, como Roca, como Elstein y demás, o corporaciones informales, que es el crimen organizado, que es el narco. Lo que discutíamos hace unos días de Ecuador, también es el Estado retirándose y ese lugar siendo ocupado por una corporación. El narcotráfico es una forma corporativa, O las como lo mafias. es un monopolio, Igual- como lo es... Igual, pero o vos las ahí- mafias de los lotes, la mafia de los lotes, que es lo que Sí, sí, sí. operó Claro, pero- en González pero Catán, que es vos una fíjate, mafia, digamos. Cuando me mencionás todas esas empresas, es la cuestión aspiracional de la clase media, qué lindo, el vaso de Starbucks y el Apple Store en cada una de Sí, o las celebrarle esquinas. pelotudeces a Galperín que ¿Qué cosa? Total, Los celebrarle, tweets de- claro. Ah. Tweets, no pelotudes. No, puede ser, pero no ahora, digo que no sea pelotudo, digo las que no sé otras- qué le celebró. Las otras Hubo corporaciones... mucha gente ayer que salió a celebrarle que Galperín se hizo el cocorito con una chica de 30 años en Twitter. Algo que, por lo menos en mi época, era una Claro. cuestión. Se veía mal, ¿no? Que alguien tan grande se meta con alguien tan chico. Las otras corporaciones, las de los lotes, están en un mundo al que no le importa esta política que hoy nos dirige y un sector que se siente referenciado en esa política. ¿Por qué digo esto? Y un poco lo planteaba anoche. El otro día estaba charlando con un diputado de estos que van a acompañar tranquilamente cualquier iniciativa de Javier Milei y me decían, los pobres, los que no tienen para comer, los que compran un paquete de fideos, se las van a arreglar. Esta crisis no los va a tocar a ellos, porque tienen
la estrategia de la supervivencia. Si no pueden comprar este paquete de fideos, comprarán otro o lo reemplazarán por harina y agua y harán pan. Ellos van a sobrevivir y no van a sentir el impacto de la crisis. Lo que lo van a sentir más con el tiempo, o sea, convencidos de que efectivamente esto va a golpear a la sociedad, es la clase media. Ahora, la ausencia del Estado tiene las corporaciones idealizadas por un importante sector de la sociedad, que de hecho vota a Javier Milei porque tiene ganas de tener también un iPhone y poder comprar en Starbucks. Y del otro lado tiene las corporaciones que impactan informales, que impactan en un sector de la sociedad que no les importa. No digo a todos, pero hay una parte importante que ni lo mira, ni ve lo que sucede ahí, porque de hecho hasta justifican que, bueno, si Ahora, pueden sobrevivir, este diputado sobrevivirán. es de la y si no, Libertad no. Avanza, no. De los que va a Del acompañar del PRO, de otro espacio político. El PRO, que en general se alimentó de la preocupación por la seguridad como leitmotiv, ¿no? En su momento. Nace a la vida política, ¿no? Bajo ese paraguas, bajo la preocupación de la hecho, seguridad. La ministra tiene de Es seguridad. muy loco que pasan los años y yo no hago una relación directa porque las estadísticas no hacen una relación directa entre pobreza y delito, pero sí que las estadísticas lo que marcan es que marginalidad y delito están vinculados. Y desigualdad y delito. Y particularmente la desigualdad. vinculados. Desde la posición de lo que se conoce como el que está jugado, el que no tiene nada para perder Y está en contacto con gente que tiene mucho. y está en Porque contacto si con está personas. gente que no tiene nada para perder, rodeada de mucha gente que no tiene nada para perder, es menos violenta la Fenómeno situación. santafesino. El fenómeno santafesino se alimenta de muchas cuestiones, pero vos tenés una opulencia provocada por la principal actividad económica de la Argentina, que es la exportación agropecuaria, y esa opulencia se ve. ¿Sí? Salís un poco de Rosario y ves toda esa opulencia Otro dato que quizás y mucha marginalidad. Otro dato que quizás sorprende mucho. Alguien aprovecha esa Que es, marginalidad. excepto cuando hay situaciones de guerra civil, que son muy frecuentes, hay que decirlo, en general las tasas de homicidios en África son más bajas que en América Latina, siendo un continente mucho más pobre. ¿Por qué? Porque hay menos riqueza, porque hay menos desigualdad. Y lo que mueve esa desigualdad es lo que mueve la violencia es la desigualdad extrema. Bueno, esa situación, que para mí hay que ponerla en este cóctel de supervivencia que planteaba el diputado como forma de afrontar el presente de los sectores más postergados, esa situación de violencia, asociado al crimen organizado en sus distintas actividades, que busca y se provee esta mano de obra, tiene distintas expresiones. Ayer La Nación le hizo una muy buena entrevista al oponente de los monos, que está preso también, en Santa Fe, ¿no? Es un narco, le da una entrevista, bueno, esto que se ve muy habitualmente. Y el narco dice una frase que a mí me impactó mucho, que es: en Rosario es más fácil conseguir un arma que una pala. En una especie de respuesta a esta lógica de agarrar la pala como respuesta automática de la derecha cada vez que vos haces una crítica. Bueno, el tipo le dice: mandame a agarrar una pala, pero ojo que en Rosario se consigue más rápido un arma, más fácil un arma que una pala. Lo que va a pasar, un tipo que se provee de esa necesidad, lo dice, es que cuanto vos más marginalidad y más necesidad y más urgencia y más pauperización generes, probablemente tengas más mano de obra dispuesta a agarrar la herramienta que más fácil se consiga. Eso es lo que está planteando el narco, no como amenaza, como un aviso. Probablemente también como amenaza, las dos cosas, digamos. Pero es un aviso. Me parece que Puyaro, que tiene muy presente esta circunstancia, al punto que tuvo que sacar a su familia de la provincia, ¿no? Vive de amenaza en amenaza. Recibió tanto el aviso como la amenaza de este personaje y de otros, y probablemente intentará hacer un esfuerzo para evitar que esa pauperización genere más mano de obra al delito violento. Bueno, los shows de Bullrich no ayudan mucho, ¿no? Y bueno, Contaba Franco hoy. claro. Y la verdad que no, y además da pie a otra cosa, porque todo el show va para el lado del terrorismo, ¿no? Y digo, lo que se está trabajando ahora en el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Seguridad es la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior con la excusa justamente del terrorismo. Y lo que vimos ayer es cómo se desarmó y cayó una causa armada por el tema de una supuesta célula terrorista. Digo, la causa, lo contábamos hace un ratito, la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que no investigó en profundidad
el caso del atentado contra Cristina, dictó la falta de mérito contra las 3 personas que estaban detenidas en esta causa que impulsó el Ministerio de Seguridad, que tuvo a Patricia Bullrich dando conferencias de prensa y hablando hasta incluso de información que se le proveía de Estados Unidos, de Israel. Todo falso, no había un elemento serio en la causa. Lo dijo Capuchetti, pero para mí hay que prestarle mucha atención al tema del terrorismo, porque es lo que se está trabajando ahora entre defensa y seguridad para darle intervención a las Fuerzas Armadas. La gestión Bullrich anterior mató a 2 personas con el biribiri este, ¿eh? No, Sí. pero además, No, cada o vez sea, que te metés, tiene consecuencias. además, cada vez que te metes con el terrorismo, es un problema para la Argentina. En Argentina tuvimos terrorismo de Estado, que para este gobierno no es un tema. Y después tuvimos 2 atentados terroristas cuando la Argentina jugó a la geopolítica y no le daba el mazo. Ujú. Una Eh, geopolítica que además se está complicando muchísimo. En las últimas 24 horas, Irán directamente, es decir, adjudicándose, Irán en general suele actuar a través de terceros, como Hezbollah y demás, como los hutíes en Yemen. Esta vez directamente la Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó un ataque con misiles de largo alcance al consulado norteamericano en Erbil, a los cuarteles generales del Mossad también en Irak, en el norte de Irak, en el Kurdistán y en Siria, con lo cual ahora hay una confrontación, un ataque directo de Irán a Estados Unidos, algo que yo recuerde no sucedió hasta ahora. En este momento en Medio Oriente hay abiertos 5 o 6 frentes distintos. Está Gaza, está Yemen, está Irak, está Siria. Y ahora ingresa Irán también. Todo eso es un caldo de cultivo Por eso, para el terrorismo internacional enorme. y en ese contexto, por eso decía que cuando la Argentina jugó a eso y no le daba el mazo, Menem mandó tropas en ese momento a la guerra del Golfo, ¿no? Milei va a ir a visitar al Papa, pero antes va a hacer una escala en Israel invitado por Netanyahu. Todavía no está confirmada la visita al Papa. Ok, pensé, bueno, No, pero, de hecho, pero el Vaticano todavía no lo publicó, Ok. no lo confirmó. pero bueno, Milei no. dijo que antes va a pasar por Jerusalén, por Jerusalén, además, Sí. que es otra cuestión. Ningún país del que es otro mundo foco de conflicto. reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Todos reconocen Salvo a Tel Estados Aviv Unidos en la y gestión Paraguay. Trump y Sí, Paraguay. y ¿no? Paraguay. Pero digo, la comunidad internacional no reconoce a Israel porque es un territorio en disputa. A Jerusalén, perdón. Sí. Reconoce a Tel Aviv. Y es Milei de vuelta metiéndose en discusiones que tiene que ver con todo, tiene que ver con la relación de Milei con un sector ultraortodoxo de la comunidad judía mundial, que es la Chabad Lubavitch, a la cual pertenecen también los empresarios que se benefician de Claro. todo esto, como Eduardo Edelstein, porque todo está vinculado. Pero eso es peligroso. Eso es peligroso. O sea, nosotros tuvimos 2 atentados terroristas. Uno a la Embajada de Israel y otro a la sede de la AMIA, por jugar a eso. Y porque después somos un lugar vulnerable, porque vos jugás a eso, pero después tenés que tener un sistema de seguridad, de inteligencia que te permita frenar esos ataques. La Argentina ha demostrado que sus sistemas de inteligencia solo sirven para la represión interna, no han servido para otra cosa. Nos comimos 2 atentados terroristas y su sistema de seguridad tampoco. No tiene nada para ganar Argentina, además. ahí. Salvo Y su poder judicial, perdón, y su poder judicial no ha resuelto ninguno de los 2 Sí. atentados. La Corte Suprema al día de hoy no Claro. resolvió la causa por el atentado a la Embajada de Israel y el juzgado número 6 de Comodoro Pi sigue a cargo de una y causa hasta que no se dejó mueve. impune el encubrimiento, que era lo que más servido tenía para juzgar, porque de hecho fue a Exacto. juicio con el encubrimiento y lo dejó impune por presión del gobierno de Macri en su momento, cosa que fue denunciado por Elisa Carrió y su gente. Sí. Por eso digo, jugar a esto que está haciendo Milei, de meterse en guerra, de decir que va a mandar tropas, de visitar Jerusalén en medio de una guerra, puede no ser gratis. Y en el medio de esto hacen chistes con terroristas, que uno es un profesor de ping-pong, Sí, el otro es un peluquero y el otro un personaje estrambótico, que está todo contado en la nota de Franco de... Ahora, esto que de hoy. cuenta Franco, ojo que puede ser parte del humo, porque hay mucho humo en la comunicación de gobierno, o parte de esta estrategia que aludíamos ayer y que tiene que ver con algo que Nico viene planteando también seguido, que es cómo incorporar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad, a tareas de seguridad interior. El terrorismo y la figura de narcoterrorismo, que es una figura que inventa Estados Unidos cuando ya venía fracasando la transnacionalización de la guerra contra el narcotráfico, inventa la figura del narcoterrorismo para que en aquellos países que eran resistentes a incorporar a las Fuerzas Armadas se incorporen a las Fuerzas Armadas con la idea de que ya no era solo el narco, sino una corporación transnacional vinculada al terror
que justificaba entonces medidas extremas. Esa figura del narcoterrorismo es una figura que Bullrich mencionó varias veces en provincias como Santa Fe, se ha mencionado varias veces, donde está muy acosada por el narco, y que es una idea que si permeabiliza, puede terminar justificando esto que vos decías, Ari. Que Milei o el gobierno de este dispositivo, que puede estar encabezado por Milei o no, no perdamos de vista que hay muchos movimientos destituyentes dentro del propio espacio político de Milei. Ayer yo escuchaba las declaraciones de Villarroel respecto al PT Coafer. Sí. Dicho sea de paso, me dolió mucho el comunicado de los Carabajales, no por ellos, cada cual es ¿Qué dueño. dijeron? Perdón. No, los Carabajales salieron a despegarse Se del despegaron de episodio de Peteco. Dijeron, bueno, eso lo hizo. Los Carabajales es la comunión de las 3 expresiones artísticas de la familia Carabajal. Ajá. La Peteco, los Carabajales son un montón y tienen muchas expresiones artísticas. Y los Carabajales salieron a despegarse muy elocuentemente, digamos, de la... No es el pensamiento promedio de... Ese fue el texto. No es el pensamiento promedio de los... Mirá vos. Pero ¿por qué? Y yo ayer hablaba con un integrante de la familia, a quienes quiero mucho, digamos, y respeto y admiro, y me decía, bueno, pero bueno, te puedes pelear con los organizadores de festivales populares porque son los que dan trabajo en este contexto crítico de la Argentina mucho más. Entonces, insisto, esto no es una crítica a la actitud que no me gustó de los Carabajales respecto a uno de sus integrantes, sino una explicación de algo que me parece que también vamos a empezar a ver, y por eso fue muy valioso lo que hizo ayer Santiago Mitre en el plenario de comisiones, poniéndole el pecho, lo mismo que Axel Kuchevaski, que fueron 2 de las voces que le pusieron el pecho de la cultura, que le pusieron el pecho a la defensa de un mecanismo que es virtuoso y que es elogiado en el mundo. Sí. A riesgo de que después ellos sufran las consecuencias porque va a haber mucha vendetta, Toda esta gente es muy vengativa, empezando por el Calabrés. Respecto por a lo Macri, de los Carabajal, que es muy igual, vengativo. también hay otra cuestión ahí. Pero Que digo, es que ellos se hay... están curando también en términos laborales de una situación... A mí no me gusta, ¿qué querés que te diga? Pero bueno. Sí, pero también, además de eso, hay vínculos laborales entre algunos de los Carabajal y el número 2 de la Secretaría de Cultura de Milei, Iván Camaño, un músico que viene del folclore, Claro. que ya había sonado para ser secretario de Cultura con Claro. Alberto, que al final fue corrido de ese lugar. De hecho, él se presentaba como futuro secretario de Cultura durante en la previa del gobierno de Alberto, nunca asumió y ahora es el número 2 de esta Secretaría de Cultura que encabeza este productor teatral que parece sacado de Los Sopranos. No sé si lo vieron. Y pregunta, volviendo al Congreso y a la nota de Carla, ¿hay chance de que salga la ley ómnibus, de que salga recortada, de que haya dictamen? ¿Cómo viene Yo eso? ayer hice mi apuesta con Carla como testigo y toda la audiencia del ¿Cuál Destape, es? A ver. que es que la ley va a salir mutilada Sí. y no va a dejar a nadie contento. Que la ley va- Milei va a quejarse de que no salieron las partes que él quería que salieran. Sí. El oficialismo no mileísta, es decir, los que apoyen, los que aprueben, se van a quejar de que le aprobaron la ley a Milei, pero Milei los culpa igual del fracaso y obviamente el peronismo se va a quejar de que salió la ley. Por lo menos en la Cámara de Diputados, en el Senado está un poco más complejo el ¿Vos poroteo. coincidís? ¿Vos estás Sí, en- no, coincido. Va a ir por ahí. El oficialismo, lo que me llama la atención es que todavía tiene todas las ganas de que salga esta semana el dictamen. Por lo tanto, tienen que acelerar bastante las negociaciones. Ayer, desde el entorno de Martín Menem, me decía, bueno, va a depender de los bloques que nos están ayudando a mejorar el proyecto. Entonces le digo, bueno, ¿quiere decir que están aceptando cambios? No, cambios no, Mejoras. mejoras. Che, ¿ya tiene alias Bueno. el bloque de Pichetto? ¿Cómo alias? Alias. Nombre. Hacemos nombre. coalición federal. Hacemos coalición federal. Hace un rato hablábamos con una diputada Es hacemos.coalición.federal.mp.
Es el alias de... Usted es muy malo, ¿no? Sí. No, pregunto si ya MPS tiene... es por el DNU, ¿no? Que permite la cuenta sueldo en el Mercado Pago. No, hace un rato hablamos con Mónica Frade del bloque. Hablábamos, en realidad no te escuchaba ella. No me escuchaba, era como un quilombo, pero dijo que ellos, o por lo menos ella, estaba en contra de la delegación por los 4 años. Eso Sí, eso se va a no cambiar. pasa. Por 1. Dijo que estaba a favor de eliminar las multas. Uno prorrogable. ¿Eh? Sí, pero con acuerdo del Congreso. Con acuerdo del Congreso, claro, bueno. Milei mandó 2 años A con ver, tenés 2 Fernández años. solo. Va a tener 2 paritaria años para anual, hacer lo que con esta quiera, inflación, ¿no? una paritaria anual es muy lejana. Sí. Y ¿Con esta poner que inflación? no sean 11 emergencias, lo que se está negociando que no sean 11 emergencias y que en vez de que sea 2 años prorrogable a capricho del presidente, sea 1 año prorrogable con el Congreso Con la de la pro- Nación, sí. con la aprobación. Igual, Se Es actualizan- un montón de se tiempo. actualizan Convengamos, los si costos. hay algo que mira más seguido esta dirigencia que el saldo de su cuenta de Mercado Libre, son las encuestas de opinión pública. Sí, también. Es muy difícil que de acá a un año la situación sea parecida a la de ahora. En No ese son sentido. contradictorias, una cuenta paga Bueno, la otra. mirá. ¿verdad? No, bueno, está bien. Un número paga el otro. Pero, Mirá lo pero que- así como vimos durante mucho tiempo gobiernos que gobernaban con encuestas en la mano, ahora Sí. vemos una oposición que se opone con encuestas en la mano. Claro, Sí. claro, claro. Bueno, recién acaba de salir la información de que la coalición cívica denunció a Velocopit y las prepagas por cartelización Sí. por aumentar coordinadamente precios a los usuarios y Espectacular. proveedores. Dicen, es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados. ¿A dónde va esa gente? Bueno, Al es lo que sistema nos público. público. Salud. Estoy muy de acuerdo. Viste, yo cuando el día que haga Bueno, mi campaña de presidencial financiado. va a ser con el tema de las prepagas. Yo voy a hacer campaña con eso. Cuando yo sea presidente, ¿Proponiendo no qué te, cosa? cuando yo sea presidente no te va a aumentar la prepaga. Vas a tener problema de financiamiento. voy a- ¿no? Vas a tener un problema de financiamiento de la campaña. No me importa. Voy a hacer alianza con la coalición Y cívica. sí, veo. porque además, porque- mira, lo firman Pero me parece que la coalición cívica tiene Maxi Ferraro. otro financiamiento que no sé si te va a acompañar tampoco, Ari. del Gaiso, Reyes. Puede. Pero sí, una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Sí. Porque, digo, también se menciona, porque esto está dentro del paquete que manda Javier Milei al Congreso. Yo tampoco ya me acuerdo si creo en el DNU estaba la desregulación absoluta. Bueno, hay algunos puntos que tienen cierta oposición y son puntos importantes. En este caso, digo, Javier Milei no estaba rompiendo puentes con el sector empresario. Sí. Yo me Bueno, ¿qué pregunto- pasa si en algún momento hay alguno de esos puntos que se traba? Porque facultades delegadas, creo que Javier Milei te lo puede negociar, facultades delegadas. A lo sumo es él el que se ve perjudicado. Ahora, ¿qué pasa si eventualmente sus sponsors son los que se ven perjudicados y no pueden avanzar con determinadas... Me parece, por ejemplo, que cuando la Iniciativas. Cámara de Biocombustibles el otro día salió a ordenar el debate en favor de la aprobación de la ley, porque a los grandes productores de biocombustibles les servía y no a los productores de cereales, eso es una pieza ordenadora muy importante también para los legisladores. ¿Y qué hará la para el justicia? legislador, como dice... Igual, perdón, el bloque ese de Pichetto define. Pero claro Puede que sí, definir. define Si el Y todo. al final juntó a ver, en ¿cuánto? realidad, si ¿Cuánta el gente radicalismo juntó? Son juega... 23. 23. No, es que define todo, porque si mira, si vos sumas la Libertad Avanza Pro, todo UCR en ese bloque, más todos los bloques provinciales, que ahí los únicos que excluyo son Unión por la Patria y la izquierda, tienen 127 diputados. Sí. O sea, faltan 2 para el quórum. ¿De dónde saca esos 2 del bloque de Pichetto? Sí, Claro. la única forma de que no define ese bloque en realidad es si sin ese bloque se arma una mayoría en contra. Un escenario que hoy aparece muy lejos. Bueno, sí. Digamos, sí. Uno de los que están en ese bloque son los legisladores de Salta, ¿no? Que En fueron- ese- no, está están en Innovación Federal. Es En el otro, es otro ¿Cómo es el alias. alias ese? Innovación Innovación Punto Federal. Federal. Punto federal. Que han Sí. jugado en tándem para determinadas cosas, ahora no recuerdo bien cuál, pero me parece que era para la elección de las autoridades de la Cámara, por eso hoy el radicalismo, que no tiene una representación muy, muy fuerte, tiene la segunda presidencia de la Cámara de Diputados, bueno, porque dijeron, este es un conjunto de espacios políticos y todos sumados hacemos un número importante, dennos ese lugar. Se les Había concedió para ese espacio. repartir. O sea, sí, pero bueno, por lo menos en ese caso mostraron algún tipo de coincidencia. Es cierto que los movimientos son, digamos, muy dinámicos a esta altura y con este contexto. El radicalismo se suponía que iba a estar dentro de este mega armado que hoy comanda Miguel Ángel Pichetto y no funcionó. Ahora La están desesperación laburando juntos. de Loredo para que para que le acepten la gobernabilidad, Sí, digamos. tremendo, sí. Eso es un mensaje más interno que
que externo, digamos, un mensaje más hacia la interna de lo que alguna vez conocimos como Juntos por el Cambio y que ahora está en reformulación. Hay gente que en el radicalismo lo mira de reojo a De Loredo. Y hace bien, diría yo, ¿no? Y por sus vínculos con el macrismo, con... Era el yerno de Aguad, ¿no? Exactamente. ¿Sigue siendo? No sé. No sabemos la No palabra. sé si Hacemos sigue la vida siendo, privada pero de bueno, las personas. entiendo que sí. Fue el favorito en Córdoba de Macri hasta que decidieron que fuera juez, el candidato a gobernador. Entonces lo miran un poco de reojo a De No, Loredo. porque llama la atención, casi que le compitió a Pichetto por ese insumo, que es el insumo tradicional de Pichetto. Lo cual es un ¿no? montón, sí, porque te Pichetto dicen, va con la gobernabilidad en la valija. lo tratás Tengo un poquito gobernabilidad, bien, ¿no? le Es decís te necesito y ya está. Claro. Pero salió a competirle a Pichetto en ese rubro, Sí. que es un rubro, como decís, muy sensible en Igual este tiempo. se lo primerió De Loredo, me parece, en esta. ¿Se lo primerió? A Pichetto, sí. Porque ahí, si vuelvo al tema de Villarroel y a los movimientos destituyentes internos del dispositivo de gobierno, no sabemos qué hablaron Villarroel y Macri en esos 2 días, en esas 2 jornadas de retiro patagónico. Sí sabemos que inmediatamente después de esa reunión, Villarroel está haciendo una gira federal que la lleva a la manera de los políticos tradicionales por aquellos lugares donde tiene contacto con, entre comillas, la gente. Sí. Situación que Milei ya cada vez va a poder repetir menos. O sea, cada vez Milei va a poder estar menos en contacto con la gente sin que lo puteen. Un detalle de color, viste que la foto, la foto de ella en el festival de Domo y Jesús, Folclore de Jesús sí. María, es ella tomando un mate gigante. Claro. Bueno, se pusieron a revisar su historial en redes sociales. No le gusta tomar mate Bueno. a Villarroel. Lo cual da cuenta, digamos, de esto que vos decís, de que está en una gira proselitista. O nombrarte 5 candidatos que tampoco... No, más vale, Claro. por eso lo N decía marca como la intención. no le gustan reforzando los tu pibes. punto. Tengo anécdotas de candidatos que no gustan los pibes y tengo la foto. No, por con eso el estaba pibe. reforzando tu punto de que se trató de una gira proselitista. Sí, no. Y aparte, esa gira proselitista nace inmediatamente después de esa reunión con Macri, haciendo algo que, insisto, Milei cada vez va a poder hacer menos. Creo que solamente va a guardar en este tiempo lo que hizo en Mar del Plata, rodeado de un ejército, de un dispositivo de seguridad extraordinario. Y después la crisis le impedirá a Milei tener ese contacto con las personas. Sí. Cosa que pone a Villarroel en una situación muy competitiva si es que se discute una sucesión. Bueno, ahí Pichetto también va a ofrecer un rol muy importante en el marco de una asamblea legislativa. No hay Pero muchos... Pichetto ofrece un servicio a Villarroel o se muestra como una alternativa a La última Villarroel vez que en vi, ese marco. Pichetto formaba parte del dispositivo Junto por el Cambio, Igual, con su ojo, propio partido, ¿no? Ojo, Pichetto porque presidente ya... si llegamos a asamblea legislativa es porque Villarroel ya está afuera. No necesariamente. Sí, Porque la Constitución lo puede que establece es que exigir- la asamblea legislativa se llama después de que se agotó esa La doble... instancia de sucesión. Exactamente. Pero también le puede proponer la Asamblea Legislativa, porque depende de la temporalidad, depende del momento del año. Vos, no te olvides que vos tenés recién sesiones ordinarias en marzo. Estás apuradísimo. No, yo no estoy apurado, el que está apurado es Milei. No sé, El que están viene nombrando acelerando a demasiadas 200, cosas y a me 200 parece es Milei, no yo. falta un actor que es el Poder Judicial para mí, acá en Sí. todo Bueno, esto. claro, el Poder Judicial que puede empujar o puede proteger. Y Exactamente. que también tiene en su cabeza otro que le gusta probarse trajes que no ha vestido aún. Por eso mismo. Ah, Rosati, Igual que no sé si lo dijo Pichetto, en igual que público, Villarroel. pero- Rosati no sé si lo dijo en público, pero que él tiene pretensiones Sí, sí, sí. gubernamentales. Ya fue Fue intendente, Fue intendente de la ministro. ciudad de Santa Fe, Sí, claro. ministro, procurador del Tesoro y ahora era La presidente de la sucesión Corte. para el presidente de la Corte es en cuarta instancia, ¿no? Es en cuarta instancia y sí es, a diferencia de... A ver, según la Constitución Nacional, la única persona que está facultada para completar un mandato en caso de que el presidente no lo haga es el vice. Cualquier instancia sucesoria posterior, básicamente lo que tiene que hacer es llamar elecciones lo antes posible. Ese lo antes posible es muy flexible. Duhalde en su momento intentó que fuera
todo el mandato, Todo el mandato, y no lo sí. consiguió. Pero técnicamente la única persona que se asume por vacancia tiene garantizado hasta el 10 de diciembre de 2027 Sí. es Villarroel. Cualquier otro que llegue, llega para garantizar una rápida convocatoria de elecciones que dé continuidad Bueno, al ayer proceso en constitucional. Va un Guatemala. mes y 6 días de Sí, Milei. sí, es No, rapidísimo. está bien, pero el tema de la velocidad, yo digo, suscribo al pie las palabras de Aritarain en página 2. Porque estamos en tiempos donde la velocidad es totalmente distinto, la velocidad de los hechos plantea un desafío totalmente distinto a todo lo que conocimos hasta acá. Por las acciones que están realizando en este tiempo, mirá, nosotros publicamos hoy, hicimos un digesto de 49 reformas. Hicimos un digesto, digo, porque son cientos de artículos, de 49 reformas críticas que están contenidas en el DNU y en la ley Ómnibus. Si esos 49 artículos, esas 49 reformas que involucran varios artículos, se ejecutan, como en algunos casos ya están en ejecución por la validación tácita del DNU, o pasan el tamiz del Congreso, son modificaciones estructurales que van a ocurrir en el marco de 30 a 60 días. Entonces, a mí no me corran con el tema de la velocidad, porque la velocidad la impuso No, más Milei. vale. No, y además ahí... El que dijo a qué ritmo hay que correr es el presidente. Sí, lo que Entonces yo- que se banque la pelusa. Sí, ahora hay que ver después si aparece la justicia y empieza a regular también esos tiempos. Bueno, yo digo, el presidente, que es el jefe político del Estado, del Poder Ejecutivo y del Estado, impuso esta velocidad. Entonces que se banque la pelusa. Los debates se aceleran porque Milei acelera. Eso Y está entonces, claro. si no, sos cómplice. Y en esto soy, Aristán. repito y suscribo a las palabras de Aritarain. Ok. Si no sos cómplice, si no estás siendo cómplice de las políticas de Milei, si vos, por una lógica tiempista incomprobable en su efectividad, incomprobable, porque a mí nadie me puede decir, che, mirá que esto es matemática. Si vos esperás 60 días, pierde el apoyo, bla, bla, este bla. pierde la... Como no es matemático y como es incomprobable, lo que es hoy verificable es que si estas 49 medidas, que es un digesto que hicimos nosotros, está publicado en el Destape, Perdón, ¿estás haciendo referencia a algunas versiones que salieron respecto al posicionamiento de algunos dirigentes políticos? para ser más específico. Cristina, No, lo de Cristina, Massa. nosotros lo mencionamos hace mucho Sí, tiempo. antes de que ya. saliera en otros medios, sí. Claro, antes de que Eh, Massa lo difundiera. Pero Yo para volver un poco a Sí. Cauce y juntar los dos temas que venimos charlando. Por un lado, el Poder Judicial como un órgano que va a ser definitivamente parte de los contrapesos de todo este proceso. Y por otro lado, la interna. Ayer hubo un hecho que pasó bastante desapercibido, y es que la presentación que hizo el Poder Ejecutivo para frenar el amparo al DNU que impuso la CGT se cayó por un error de CBC de la Facultad de Derecho. Que es decir, que no sé, la abogada que representaba al Ejecutivo no incluyó en la presentación la fundamentación de esa representación. No avisó de parte de quién venía. No avisó, para básicamente. traducirlo No de pudo, ese claro, periodo. no No pudo mostró la- demostrarlo, no quiso, Exactamente. o se olvidó de demostrar Ese de parte de contexto quién que venía. uno supone escribió Barra, ¿no? Eso, bueno, ella Sí. trabaja para Barra, que es una de las personas que mejor conoce esos mecanismos. Por eso, ayer había dentro del gobierno quienes creían que Barra le está jugando en contra a Milei. Estamos ¿Para hablando, quién perdón, juega Barra? Es una pregunta que se hace todo el mundo en la política Perdón. del día 1. ¿eh? estamos hablando ¿Para quién juega de Carolina Soledad Maidana, Sí. y todavía tiene tiempo para subsanar ese error Sí. y que bueno, el planteo de recurso extraordinario vuelva a tener Una muy buena pregunta igual, legitimidad. si Para- fue a propósito o no. Porque hay, digo, viendo lo que ha hecho este gobierno, hay cosas que hace todas las apuradas y ni siquiera controlan, por ejemplo, el DNU que se olvidaron de poner el día que Ujú. entraba en vigencia. Eso porque no están actuando los funcionarios públicos, como no los tienen. Siempre hay el encargado de Pero eso. fíjate que son, Cuando se escribe- entre comillas, errores de Barra todos, ¿eh? Entre comillas, ¿eh? Porque ese decreto, efectivamente, no se puso la fecha, pero todos los demás sí. Pero hay un Por eso, detalle pero eso que no, no es- es no, menor. Barra no escribe los decretos, eso es la legal Se supone técnica. que, Bueno, el es que DNU ahí está el otro tema. pasó por el tamiz de Barra. Legal y técnica tampoco Barra es dice alguien eso. de confianza de Milei. Milei no tiene No, es de ni en Macri. la Procuración del Tesoro, ni en Legal y Técnica gente de su confianza. Eso es una fragilidad inmensa.
Volviendo, digamos, a las Sí, sí, a especulaciones sobre excepción el de la futuro Secretaría de- General de la Presidencia, Milei no tiene gente de su confianza. Y bueno, y en el superministerio, que ahí está su asistente terapéutica, que a mí me preocupa mucho que no habite Olivos. La verdad. Ok. Y, Contención. pero claro. Bueno, Mire. puede hacer una videollamada. ¿Eh? Puede hacer una videollamada. No, pero no es lo mismo. Que no se te caiga internet. Claro, no es lo Sí, mismo. sí, sí. No, aparte, yo no, digo, no estoy contando nada que no se sepa, ¿eh? Petovelo, en una relación de contención anímica, Sí, sí. física, con Milei. Física. Cuando Milei se pone muy nervioso, Petovelo lo contiene físicamente, lo acaricia. ¿Serio? ¿Hay testigos de esto que estoy contando? Sí, No, sí, sí, no. no estoy Esto pasó en un poniendo canal duda. de televisión, muchachos. No, no es que estoy contando algo que no haya gente Solo que... estoy imaginando No, la escena. cumple esa función, es una... Cuando contención física. gente tose cerca de él, se acerca y la Y contiene. la acaricia. Bueno, bien? Sí, 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 estamos Está bien, relatando está eso hechos estoy que contando sucedieron. cosas que se vieron, Sí, sí, había sí. testigos Sí, sí. de esto. Entonces, ella cumple esa función. No se puede hacer intermediada por la tecnología esa Claro, es función. verdad. Contacto físico es irreemplazable. Sí. Entonces, era el sentido por el cual Petovelo iba a vivir en Olivos. Ahora, el hecho de que no viva en Olivos a mí me preocupa un poco. Y sí. Yo Por esta función que cumple, digamos, ¿no? hago solo un comentario de eso de la velocidad que vos decías que imprime Javier Milei a todo esto y Franco que planteaba el rol del Poder Judicial. Yo sigo insistiendo que para mí el rol más importante en este momento es el de la gente que votó a Javier Milei. Porque pensá en el 2x1. Ese 2x1 se revierte en la calle. Entonces, la velocidad también del freno que pueda tener Javier Milei va a depender de la capacidad de la sociedad de salir de la lógica de la libertad avanza para pasar a otro tipo de lógica, que no sea la individualidad, por lo menos no la individualidad tan cruda como nos la están planteando en este momento, porque si no hay, a ver, la marcha de la CGT está pensada para que presione a los diputados y las diputadas, o sea que claramente vean que en la calle hay un descontento con la ley ómnibus y que no la pueden acompañar. Por Decía eso Nico de la libertad encuesta, avanza digamos. quiere Que se darle vote media antes. sanción antes. Sí. Es la intención. O sea, cuanto antes mejor, es lo que te También, dicen. hay que tener en cuenta, y yo no sé si esto afectará o no de alguna forma el poroteo, pero ayer hubo 65 expositores, de los cuales menos de 10 estuvieron a favor de la ley de ómnibus, el resto todos en contra. Hoy se va a repetir. Sí. Hoy hay 60 y pico más y probablemente más de 50 estén en contra. Insisto, mucho. Y lo que Y es es muy curioso, malo el sistema de perdón, debate. Muy Mitre, malo. Yo ayer me quedé, el video que más vimos de ayer es el de Santiago Mitre. A Mitre lo invitó el radicalismo, no lo invitó Unión por la Patria. Lo propuso como expositor la UCR. Pasa que ellos no están a favor del desfinanciamiento de los institutos, Ujú. digamos, que hacen a la cultura de la Argentina. Entonces vos tenés ahí determinados matices. El tema es hasta qué punto el gobierno está dispuesto a aceptar, porque el que negocia ahora es Menem, es Francos. Y después Javier Milei te dice, yo no voy a aceptar cambios. Ahora, si van con esta pavada de decir no son cambios, son mejoras, bueno, por ahí sí aceptan cambios. Y el tema ¿no? después suma un actor que es cuánto aguante la calle. Claro, eso Digo, es el con tema. esto, desde que asumió Milei hay más de 40% de inflación. Entonces, es un tema ahí. Me acordé porque acaban de comunicar de Provincia de Buenos Aires que aumentan un 25% a los trabajadores de la administración pública bonaerense. O sea que le cubren a los empleados públicos bonaerenses la inflación de diciembre, que fue de eso, del 25. ¿Cuántos tendrán ese tipo de paritarias? Pues te vas quedando atrás por lejos, no es una inflación del 5, del 6, del 10, fue el 25%. Bueno, La de creo que diciembre, ¿va a ser peor la de enero? ustedes referían un cuadro la semana pasada donde se mostraba la caída del poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en realidad, comparado entre las distintas gestiones. Sí, el y era cuadro que muy hizo pronunciada la Es muy caída en este pronunciado tiempo. por eso. ¿Cuánto va a Por eso aguantar la velocidad la impuso Milei, muchachos. Sí, pero o sea, por Milei ¿cuán- dice que está destruyendo a una velocidad inédita el poder de compra de los salarios. Cuando hablo de poder de compra, hablo de poder de compra de alimentos, de medicamentos, de cuestiones que... 2 de cada 10 argentinos dejaron de comprar sus medicinas en lo que va de que no la son gobernación ni de sustituibles ni reemplazables No, por eso. y Guillermo que, llega que en la son de vida tarifa, o ¿no? muerte. Y ahí la frase me parece que es que se la escuché primero a Kicillof, hoy nos la repitió Silioto, el gobernador de La Pampa, hace un ratito acá,
ojo que nosotros también tenemos representación popular y hay que respetarla. Sí. Entonces ahí... Bueno, pero hay que hacerse respetar también, ¿eh? Bueno, las dos cosas. Hay que hacerse respetarla respetar, y hay que hacerse respetar. Todos los diputados y todos los senadores en general quieren volver a ser diputados y volver a ser senadores. Y para eso los tienen que votar en sus Muchos provincias. creen, hay una creencia muy extendida en el sistema político, creo que alguien lo manifestó en estos términos, que lo mejor es hacerse los boludos. Eso lo dijo un ex Felipe gobernador de Solá. la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Vale, y generó doctrina Felipe Solá con esa idea, ¿eh? La doctrina ya venía de antes, él la Bueno, puso en palabras. Él Al explicitó, ponerla ¿verdad? en palabras generó doctrina. Ya, la práctica venía de antes. Igual Solá igual lo aplica hizo- solo para ellos, para los periodistas se aplica un montón. Se hacen los boludos. Por eso. Entonces Cosa hay que mucha pasa gente y, que considera que hacerse el boludo es una forma de sobrevivir en política. Porque es un medio, a ver, es un medio de vida bastante cómodo también. Si vos tomás a la política como un oficio, como una profesión, no como una misión, Sí. no como Igual una no sé si paga al circunstancia. final eso, ¿eh? Fíjate cómo terminó Felipe Solá. En la nada. En la nada En la garroneando. nada vos decís porque el horizonte de su nada, campo él- es muy lejano. No, pretendía ser Porque presidente. en términos materiales terminó bastante bien, digamos. No, en la nada políticamente. Bueno, por El eso, material- hay gente que tiene lo preocupaciones material- de posteridad en términos de su acción política y hay preocupaciones que tiene, hay personas que tienen preocupaciones materiales mucho más pedestres, mucho más Yo sencillas. déjame seguir siendo Por eso. optimista y que, En el compromiso a ver, paga. Esto es algo que la sociedad argentina También. apreció también y por eso votó como votó, ¿eh? Por Porque eso. aprecia que hay muchos políticos que están más preocupados por su propio porvenir que por el porvenir de la comunidad a la que dicen representar. Esto la sociedad lo percibe y por eso vota como vota, o por eso votó como votó. Pero, Yo ahí igual, ahí disiento, ¿eh? A Porque ver. la sociedad votó a un espacio que se sabía que loteaba sus lugares en la lista por plata. Con lo cual, Sí, pero- no, la sociedad pero no la votó como figura- votó la por un figura- motivo o por otro. Todos los días estamos diciendo votó como votó, No, porque no. estaba Hay un cara la reproche, comida, votó como pero votó, está porque bien, estaba pero harto de Nico, la kirchnerista, votó como votó por esto, el otro. Cada uno votó no se como votó puede- por su está motivo bien, individual. pero no se puede negar el componente bronca contra el sistema, la representación que conocemos como sistema Sí. político. Y te diría más específicamente el componente de bronca contra el espacio que venía gobernando. Y que venía Fue gobernando. un plebiscito A contra el los frente dos, de todos porque y perdió el frente de todos. Y también perdió el macrismo. Y también perdió el Por macrismo. eso, a los dos que gobernaron los últimos 10 años que fueron un desastre. Sí. Ahora, ese componente existió en el voto, sobre todo en el voto joven, que pasó los últimos 10 años en una situación de pauperización de su vida. Digamos, personas que hace 10 años tenían, no sé, 10 años y hoy tienen 20 y votaron por segunda vez en muchos casos, o tercera, no segunda, vivieron los últimos 10 años muy mal. Sí. Entonces, y responsabilidad de dos de los tres que se presentaron, bueno, votaron al tercero. Más allá de la racionalidad de lo que proponía ese tercero, la racionalidad de Milei no es un elemento que a Milei le preocupe particularmente. Él no está preocupado por mostrarse racional. Ayer tuvo un día de furia tuitera. Yo hice pequeño paneo de los tweets de Milei ayer para compartirlo con ustedes, pues me llamó mucho la atención, no porque él no lo haga habitualmente, sino porque en un solo día generó por Twitter muchos hechos políticos. Sí. Exóticos todos. Por ejemplo, este. La izquierda quiere para vos, reposteó Javier Milei, el salario de Cuba, la libertad de Corea del Norte, la justicia de China y la abundancia de Venezuela. Vos Cayó tendrás- muy mal ese Claro, tuit vos tendrás en más ámbitos información que yo. diplomáticos orientales en China. Me da Sí. la sensación que a China este tuit no le gustó. No. ¿No? A ver, la semana pasada muchos se habían apresurado en decretar que después de la reunión de Mondino con el embajador Wang Wei se habían reencaminado las relaciones. Nunca se reencaminaron. No, lo que hubo en todo caso fue un finjamos demencia y sigamos. Y esto le puso un stop a ese sigamos. Bueno, En todo caso, ahora esto- ojo, porque vos hablabas más Sí. temprano de la exportación de la carne a China. Ojo con eso. Sí, China Ojo puede con bajar eso. la palanca, sí. China puede apretar un botón rojo y ahí sí se aceleraría muchísimo todo, ¿eh? Porque si a Argentina se le caen las exportaciones... Pero ¿quién acelera? China no tiene la costumbre de No, acelerar. China- En general todo lo contrario. China considera que la Revolución Francesa pasó hace poco tiempo, como Sí. para evaluarla. Eso Sí, decía y Mao, estoy ¿no? seguro que Xi Jinping puede pasar semanas enteras sin pensar en qué está haciendo Javier Milei o los argentinos en general. No estamos en el top 100 de sus preocupaciones. Por eso. Entonces, China no tiene la característica de acelerar posiciones políticas. Milei, fíjate que en 3 días
dio 4 volantazos, la gestión, ¿Pero Milei. qué hace retuiteando algo que tiene impacto Bueno, en la esa es relación una pregunta. Mira, vamos Porque a... ni siquiera es que él generó ese razonamiento. No, lo Vio algo que repostea. le gustó y lo retuiteó. O no. O toma no. una decisión política que expresa a través de Twitter, como hacía Puede decir que Donald tuvo Trump. pensado eso. Trump hacía mucho esto, ¿eh? Trump gobernó mucho y tomó, no decisiones de ejecución política, ejecutivas, pero sí decisiones de Posicionamiento. sentido político a través de Twitter. Trump, entre paréntesis, que ayer ganó por afano la primaria en Iowa, la primera primaria republicana, y diría que de acá a un mes puede estar saldado ese trámite y ya quedar confirmado queda como candidato. Que va a ser un presidente republicano. Pato Rengo, si es. En un solo Va a mandato. ser un montón de cosas, sí es. Por eso. Un montón de Lo cosas cual- que no necesariamente tienen que ver con la institucionalidad. Porque se abre un capítulo Por completamente eso, inédito. yo este dato lo marco porque es raro un presidente que de antemano asuma que va a ser un presidente débil. No lo veo a Trump No en va a ese ser plan. débil. No va a ser débil Entonces, porque algo no va a ser institucional para, su. por eso, su algo va a ser funcionamiento. para evitar ser un Pato Rengo. Pero mira este otro tuit, que creo que tiene que ver con, ahí está, mira, lo que mencionaba al principio. También repostea a Milei. Ayer, todo esto ayer mientras viajaba a Davos, creo que en una parada, una Es escala que hizo en peligroso el vuelo Frankfurt. largo. Bueno, Galperín es nuestro Elon Musk. Empresario exitoso, millonario y se la pasa domando fracasados por Twitter. Qué lindo sería que se junte con Milei para el 2027. Repostea a Milei. Ahora Al que Alberto estilo de- también, los primeros meses Alberto también estaba todo el día en Twitter y había que sacar Bueno, el teléfono. Pará, acá hay una fórmula. O sea, acá Milei Milei está Galperín proponiendo ser a 2027. Galperín, Qué feo ser Victoria Villarruel en este momento, ¿no? o es un mensaje para Sí, puede Villarruel. ser. Sí. Porque nosotros estamos viendo acá un tuitero desaforado, ¿no? Hay que reivindicar a Dedo Iñaki, fácil. ¿eh? Dedo fácil. Iñaki era más prolijo cuando le manejaba las cuentas. ¿Y Twitter quién se no la está se la manejando ahora? Tengo la sensación de que es él ¿eh? Sí, Twitter es él. Este es él. Me pasaron un nombre, pero todavía no lo tengo confirmado. Hablando de eso, después mañana, si quieren, ya hay una interna en el área de comunicación ¿Otra más? muy fuerte. Pero ya se fueron 3 funcionarios. Hay 3 funcionarios y están peleados los 3. ¿Sí? 2 que vienen del ámbito de la... Iba a decir del periodismo. De la Nación Más. de la 3 comunicación. vienen de la Nación Más. Claro, el otro también era columnista, ¿no? Bueno, ahí entonces ese tuit, mensaje para Villarroel, decís vos, Carla. Puede ser. Antes mensaje para China, dijiste vos, Nico. Sí. O sea, hasta acá no hay nada entonces que uno pueda asociar a una trasnochada. Digamos, alguien que trasnochó y no se fijó en gastos. Bueno, Puede o ser, estamos puede ser sobreinterpretando. efecto Claro, los griegos miraban el cielo y veían una osa. No significa que había una osa. Claro, A ver yo qué no sé opinan. si lo piensa o no, pero hemos subestimado bastante también a esta gestión pensando que no hay una estrategia detrás de todo esto y yo no sé, ya a esta altura no sé si no hay una Bueno, estrategia. a ver qué opinan de este tuit. Un chofer de colectivo mató a un perro y Milei está intentando localizarlo para que las pague. ¿Qué presidente metimos? Nos merecíamos esto hace muchos años. Tuitea el Tano Giuliani. Y Javier Milei le contesta, ya está detenido. Esto Puso a la ministra de Seguridad a trabajar forma en ese parte Y tema. al una Poder saga. Judicial, chicos. forma parte de una saga en la que Milei, por Twitter, denunció el hecho. Sí. Le exigió a la ministra que hiciera algo. La ministra por Twitter le contesta que efectivamente van a salir a buscar al Sí. perpetrador, un colectivero que atropelló a un perro. La ministra le dice por Twitter al presidente que ya está detenido. Ujú. El presidente retuitea y celebra. Y después le dice a otro usuario, ya lo metimos preso. Sí. O sea, hay varias partes del Estado que se han comprometido Muchas. en una preocupación personal del presidente. Sí. Esto para mí me alimenta la hipótesis de que todo lo otro no estaba cuidadosamente curado, sino que es parte de su desmanejo. Bueno, de pero, redes. Igual Yo que no- porque- peligroso que es, ¿no? Porque si es Exactamente. un capricho del presidente, mañana puede ser un capricho del presidente meter en cana a los que cuentan chistes Sí, claro. malos. ¿Y qué pasa exactamente? Si así reacciona la ministra de Seguridad ante un pedido público del presidente en Twitter, ¿qué pasa si mañana el presidente pide... Cualquier cosa. Sí. Bueno, perdón. No quiero dar ideas. El tema de la No célula, quiero dar el ideas. tema de la célula terrorista empieza en la explicación que da Burrich con el tema de los Juegos Macabeos, por un expreso pedido del presidente y terminó en la farsa que contamos. Ujú. O sea, y hubo gente presa. Por O sea, supuesto. hubo gente presa por el expreso pedido del presidente.
Ahora, después te ahorra, no sé, en el vuelo para no sé qué, porque me voy y muero de línea, bla, bla, bla. ¿Cuántos recursos del Estado que taca todo esto, eh? Porque sí. los efectivos de seguridad, la investigación, el Poder Judicial, porque también lo pusieron a investigar. Ahora me pregunto, si cuando Milei dice en este tuit está detenido, también no está dando el mensaje de que está dispuesto a cualquier cosa para proteger Sí. su Pero autoridad. el último capítulo que calculo que vamos a ver ahora del desmanejo de redes de Milei de ayer, creo que echa por tierra cualquier A hipótesis, ver, porque ahí veámosle. sí me parece que... ayer muchos decían, esto es Byte. Byte es carnada, que básicamente es la excusa para cuando alguien hace algo en redes que genera mucha repercusión. Ahora, si quedás como un tarado, creo que lo que importa es que quedaste como un tarado, no cuánta gente te contestó el tweet. Cuento la anécdota. Resulta que hay una cuenta falsa de Axel Kicillof que se llama ustedes que son más jóvenes. Kicillof, ok, Kicillof como amor. Claro, Kicillof, ok. Con la misma foto que la cuenta oficial y que aclara en su biografía que es falsa. Bien. La cuenta falsa dice presidente Milei, yo también tengo más años de estudios económicos que usted, bueno, y hace una serie de repasos de De la carrera la académica carrera de Kicillof, académica de que Kicillof. efectivamente es muy superior a la de Milei. Milei Eso no se hay pone discusión a alguna. discutir con esa cuenta de Twitter. Dice, estimado gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que usted fue parte de la cartera de Economía, bla, 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 larguísimo esto. A su vez tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con el Club de París, bla, 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 Bueno, bla. se pone a Aparte- discutir pensando o dando por hecho que era... Que era la cuenta correcta. Bueno, le hacen saber a Milei que es una cuenta falsa. Se lo hace saber Clarín a través de una nota. Que ya medio que lo ridiculiza. Le dice, Milei se puso a discutir con una cuenta fake. No. Ah, El ¿no? primer momento TN lo levanta Como como un si cruce. fuera cierto. Claro. Lo levanta como si la cuenta hubiese sido de Kicillof. No, tenés Fin sí, del sí, sí. periodismo. Bueno, Absoluto. está bien. Pero después creo que hay una nota de TN que el propio... Después se corrigen Sí, porque estaban quedando ellos en Claro. el Primero lo que ridículo. hace Milei, sí, claro, y después Milei Milei arroba al presidente. toma al la gobernador. nota, esa nota de Clarín, y dice, sí, bueno, está, no importa. Dice, ¿no? No importa que sea Lo hubiera fake. dicho igual. Ahí le Es pongo. que en rigor de verdad, ahí está, ¿no? Estamos viendo, Javier Milei retuitea el título de Clarín, que cubre a su Sí. compañero de TN, digamos, haciendo saber que es una cuenta fake, y dice, Antes de eso había robado el verdadero. Al gobernador. Había robado. Dice, lo copio al verdadero para que para que esté al tanto. bueno, dice, bueno, dice Milei, es que en rigor, de verdad, a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda. Igual ahí volvemos al capricho del principio o de recién con el tema del perro, ¿no? Es una tontería que bien podría haber dicho. O sea, si él lo imagina, vale. Bueno, o sea, para mí cabe. este episodio demuestra que para Milei no importa lo que es, le importa lo que él cree. Claro, ese es el tema. Y eso es lo más peligroso de Sí. todo, porque estamos hablando de un señor que tiene una herramienta muy poderosa que manda a meter presa a gente por Twitter, tiene funcionarios dispuestos a hacerlo, por eso me interesaba toda la saga. O sea, estamos hablando de un señor que no importa lo que es, sino lo que él cree que es, que está dispuesto a aplicar eso que él cree de manera brutal, con funcionarios que lo hacen y que ya tienen antecedentes de haber matado gente. ¿eh? Ujú. Las políticas de Bullrich mataron gente en la Argentina. O sea que tiene la mano manchada de sangre y está dispuesto a repetirlo. Sí, claro. Patricia Bullrich. Y si vamos al comienzo de esta saga, que fueron solamente 4 de una gran cantidad de tweets, incluyó también mensajes internos. Ujú. A Villarroel, Sí. Igual de nuevo, yo empezaría a tomar todas esas lecturas de en realidad es un genio No, que para mí está no es un haciendo genio, no, para mí no una es un trama genio. ultra compleja, se hace el boludo para que... para mí mí no es es un más- genio. ¿eh? Pero puede ser todo parte del capricho. Para mí no es un de lo genio, que ¿eh? para él es la justicia divina, lo que él ama a los perros, cuando él quiere contestar, contesta, cuando se ofende con Victoria Villarruel por los rumores, tiene el dedo veloz y retuitea, cuando le molesta a China porque se le paró un poco de mano porque hicieron pavadas, también No, y se molesta y probablemente retuitea. eso de Es todo un China- gran capricho esto. China haya caído en la volteada de la raspada que le hizo Maduro ayer y por eso arranca hablando de Venezuela y después, bueno, mete a todo en la misma bolsa y probablemente sea un gesto de incompetencia también. No estoy diciendo que no, Nico, ¿eh? Yo creo que la combinación de mesianismo, incompetencia, lapicera,
velocidad, puede ser perfectamente compatible, que no hay incompatibilidad entre todos esos elementos. Yo quiero El tema es que yo vivo acá, el tipo gobierna el país en el que yo vivo, y yo no me voy a quedar quietito viendo cómo el tipo rompe el país en el que yo vivo. Está claro, está claro. Por eso la apelación es, che, todo esto está pasando en simultáneo, mientras ustedes la ven por televisión. Y el ustedes, por eso yo empezábamos esta charla diciendo, che, ¿podemos definir quién estamos de este lado? ¿Y qué es este lado? ¿Qué es? Este lado es el que se va a oponer de manera contundente y seria a que rompan el país, o el que lo va a ver por televisión esperando que en la tele le den la voz de Aura. ¿Qué es este lado? Por eso arranqué preguntando eso. Yo, en mi lado, que no sé cuántos somos, digamos, pero bueno, tal vez estaré solito, no importa. Yo no quiero que rompan mi país porque después es muy difícil recobrarlo. Yo, no sé, ayer hablamos con Marco Meloni. ¿Usted lo conoce a Marco Meloni? Empresario industrial, textil de la provincia de Buenos Aires. Se emocionó ayer, recordando lo que fue para él la crisis del 2001. Porque él decía, y yo tuve que cerrar la fábrica, yo pude vivir, yo pude pagar el puchero. Pero mis empleados no. Y yo no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Yo no quiero volver a cerrar la fábrica, porque reabrir la fábrica me llevó 10 años. Entonces, Ahí, para contestar a tu pregunta, creo que está claro que hay que evitar ese proceso de destrucción. Creo que está claro que Milei no está apto para ejercer el cargo para el cual fue elegido. sí, pero ojo creo- con para- el reemplazo, porque el reemplazo No, también ya más está vale, operativo. Más vale, más vale. Pero también a lo que voy es, la forma de evitar eso no es plantando un testimonio y diciendo yo soy el único que me opongo. Es construyendo una mayoría que efectivamente puede efectivizar una defensa. Porque si no nos quedamos muy tranquilos, muy cómodos diciendo yo estoy en contra de esto. Y eso sigue pasando. Lo mires por la tele o vayas a poner el cuerpo en la plaza. Probablemente tiene más valor si te cagan a palos en la plaza que si lo mirás por la tele. Pero a la larga, creo que para el que no llega a pagar el puchero, el efecto, el resultado es el mismo. Si no se logra políticamente dar una respuesta efectiva a esto, lo otro para mí es biribiri de café. Yo no creo que sea una posición cómoda oponerse al poder en ninguna circunstancia, y por eso también mencioné el caso de los Carabajales. No es nunca cómodo oponerse a una persona dispuesta a desplegar el poder de manera brutal, como lo manifiesta Milei, al punto de que personas que son familia, que probablemente tengan muchas más ideas afines que las que manifiestan en ese comunicado que decía Franco, para proteger su continuidad laboral, porque lo manifiestan así también, de algún modo, repudian a un integrante de la familia. A mí no me parece nunca una posición cómoda No, pero oponerse. no cómodo en ese sentido, ¿eh? Bueno, pero, entonces, pero y fíjate sí, lo que le está pasando a APT, lo que le va a pasar probablemente a muchos de los que ayer, está bien. y no quiero tampoco dar ideas ni asustar a nadie, pero sí hay pretensiones de asustar a quienes se opongan. Entonces Y la hay pregunta es que, ¿cuál mucho es la forma más asustadizo, efectiva? ¿Cuál es la Mucho forma más asustadizo. efectiva de constituir una masa lo suficientemente amplia para poder darle espalda a esos que son susceptibles de ser asustados? La estrategia es de los dirigentes, no sé. ¿Cuál es la mejor estrategia? Yo por eso siempre hablo desde el lugar que hablo, que es un lugar humilde, de ciudadano común, que no quiere que le rompan el país porque vive acá. Por supuesto, creo que nadie quiere acá que No, le hay gente rompan el que sí, país. hay Bueno, gente- en esta mesa me parece que creo que Yo nadie. mencionaba ayer ayer el presidente de la CAC, de la Cámara de Comercio, dijo, sí, hay que romper. Pero claramente hay no que está romper. sentada. En mi mesa no se sienta Grimson, no sé en la tuya. Y yo no quiero, pero sus productos... Greenman, pero Paul Alejandro seguramente... Grimson. Griezmann. No, Grimson, no, Grimson. no, en mi mesa el señor Grisman no, no, pero por eso. probablemente varios de los productos que están en mi mesa, obligadamente, los producen las empresas que representa a Grisman. Sí. Y bueno, entonces, como soy rehén de eso, digamos, no quiero ser rehén de eso, y además de la pasividad frente a eso. Está bien, pero tampoco confundamos No. estrategia con Coincido, pasividad. coincido. Entiendo la posición que vos estás planteando. Yo no sé cuál es la mejor estrategia. Yo tampoco. No es mi función tampoco saberlo, digamos. Yo tampoco, pero sí sé que la mejor estrategia va a ser aquella que logres sumar una mayoría. Que si en este país no lográs convocar a una mayoría, no lográs representar a una mayoría, vas perdiendo, porque además la cancha está inclinadísima. Y eso creo que es lo que queda muy claro a partir de los datos que tuvimos al principio de la claro, charla también. sobre las empresas, las corporaciones y demás. Así que en todo caso será cuestión de discutir cómo volver a representar a una mayoría, y eso es lo que hacemos también un poco acá en el Pase todas las mañanas, sin ser dirigentes, siendo No. humildes comunicadores, periodistas, nada más y nada menos que eso.